Martín Natalevich es licenciado en Comunicación Social, periodista, ha escrito columnas y artículos aquí en El Observador, también en la agencia France Press, en TNU, en Últimas Noticias. Desde el año pasado, junto a su esposa, vive en Londres, está allí para estudiar, hacer un máster en Relaciones Internacionales en el King College y haciendo una especialización sobre terrorismo. ¿Qué le ha dado a este uruguayo por especializarse en este tema? Conectamos Montevideo con las Islas Británicas. Martín, ¿cómo te va? Buenos días para nosotros, buenas tardes para ti. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Encantado de hablar contigo. Del mismo modo, bueno, seguramente muchos de los televidentes que nos están observando en este momento deben haber quedado impresionados sobre este interés tuyo en el terrorismo. ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge ese interés y por qué decidís ir a estudiar a Londres? Sí, la verdad que no es muy habitual en Uruguay que alguien se quiera interesar en el tema de terrorismo. Yo puntualmente me imagino que al igual que la enorme cantidad de habitantes de este planeta quedé realmente muy impresionado cuando vi las imágenes en vivo y en directo del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, y a partir de ahí digamos que se empezó a generar algún tipo de curiosidad por este tipo de fenómenos a gran escala, y puntualmente me interesaba mucho saber cómo era ese proceso que podía llevar a alguien a cometer un acto de terrorismo a gran escala o a pequeña escala, ¿no? Entonces, un poco a la hora de decidir, yo venía con muchas ganas de irme de Uruguay para poder estudiar afuera, quería tener esa experiencia, y viendo un poco las posibilidades que se generaban, me interesó mucho este máster en Relaciones Internacionales, que tiene un enfoque muy fuerte en temas de conflictos. Está dentro del Departamento de Estudios de Guerra de la Universidad de King's College, y bueno, yo he cursado materias vinculadas a terrorismo y conflicto Medio Oriente, ¿verdad? Uh-huh. Es interesante porque si uno mira el mapa mundial, Martín, uno se da cuenta que quizás, y ahí apelo a tu especialización, son menos los lugares donde no hay conflicto, o es al revés. El mundo en general vive en paz y los puntos de conflicto son los menos, o viceversa. Bueno, en realidad es una discusión interesante, ¿verdad? Que de hecho diferentes teóricos se han parado en un lugar del extremo o en el otro para argumentar que la naturaleza, por así decir, ¿no? del sistema se puede fundamentar en un estado perpetuo de guerra o de conflicto instalado, o que en realidad nuestra naturaleza es más pacífica y son puntos esporádicos. Yo creo que en realidad no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Digo, la posibilidad de guerra y de conflicto armado está siempre y emerge, pero tampoco es algo determinante ni se puede explicar de una manera muy simple, sino que obedece a cuestiones bien complejas y que tienen que ver con los contextos sociales y diferentes motivos, ¿no? No es que hay un curso solamente sobre el origen de la guerra y que ese camino lleva ahí, sino que pueden haber diferentes trayectorias, por así decirlo. Además hay un matiz, ahora que te escuchaba atentamente pensaba, también una cosa es cuando decimos, bueno, un país en guerra, dos países en guerra, enfrentamiento, pero también el concepto del terrorismo es un concepto que tiene muchas variantes, porque va desde lo religioso hasta intereses económicos, pasando por lo que puede ser antecedentes históricos. El terrorismo casi que es un mecanismo, ¿no? de enfrentamiento, es una de quizás de las vertientes que tiene el conflicto. A ver si nos está escuchando, así tenemos un problemita de comunicación. Estaba pensando justamente en eso, porque cuando hablamos del terrorismo, uno no necesariamente tiene que pensar en los conflictos a nivel internacional, sino se me venía a la cabeza, por ejemplo, lo que puede estar pasando o ha pasado Colombia, por ejemplo. Martín, ¿me estás escuchando? Sí, sí, claramente. Ahora, a ver si entonces si pudiste escuchar la pregunta que te hacía.
Sí, efectivamente. Yo pensaba también, mientras la formulabas, que uno de los desafíos realmente que tienen los estudios, la disciplina de estudios en terrorismo, es definirlo, y porque es muy difícil definir el terrorismo, ¿no? ¿Qué es el terrorismo? ¿Cómo se define? ¿Según quién? Difícilmente un terrorista se autodefina como terrorista, sino como un luchador de libertades, por cierta libertad o por los motivos que tenga para luchar. Y en realidad, sí, justamente es un fenómeno muy complejo que existe, se puede buscar en la historia desde más o menos desde los primeros años, desde el año 70 o del año 72 después de Cristo, y que resurge de forma moderna recién con los anarquistas rusos a fines del siglo XIX, y que después va evolucionando en diferentes etapas hasta llegar al día de hoy, que en los últimos 30 años estamos más que nada contextualizados por un terrorismo de carácter religioso y fuertemente impregnado por lo que es el accionar de Al-Qaeda y de la yihad islámica, ¿verdad? Obviamente que hiciste un repaso demasiado rápido de todo un mundo bastante complicado, pero sí lo que queda claro es cómo ha ido evolucionando ese terrorismo en función de la época. Pasando la coyuntura, dejemos la coyuntura de lado, pero imaginemos el futuro, es decir, ¿hacia qué evoluciona el terrorismo? ¿Cuál será el terrorismo de los próximos tiempos? ¿Seguirá siendo religioso? ¿Seguirá utilizando los mismos mecanismos? ¿O tendrá otros mecanismos que pasen más quizás por la tecnología, por el espionaje, por este tipo de elementos que hoy también estamos viendo algunas señales? Sí, en realidad ahí hay que hacer una diferencia, ¿no? Lo que son, por un lado, los métodos que pueden utilizar los terroristas para llevar a cabo sus operaciones, ¿no? La logística, la técnica que hay detrás, y por otro lado el fundamento, ¿no? Los motivos o cuál es la naturaleza del riesgo. Particularmente hoy en día se habla de que estamos todavía dentro de una ola de terrorismo de carácter religioso. Venimos de una ola más vinculado a lo postcolonial o a los movimientos que surgieron a partir de la finalización de las colonias en África o en Asia. Y hoy puntualmente, si vos me preguntás hacia dónde evoluciona, ha cambiado un poco su forma el terrorismo religioso, porque cuando surgió Al-Qaeda allá por el año 88, en la década del 90, tenía una forma más jerárquica de funcionar, con un comando central que estaba muy vinculado a las bases de Afganistán y Pakistán del Norte. Y hoy en día el riesgo, tanto para los norteamericanos como para los europeos, yo en este sentido he tenido realmente el gusto y el privilegio de escuchar a algunas personas que están muy vinculadas a los gobiernos tanto de Inglaterra como Estados Unidos en la universidad, y el miedo de ellos hoy son las segundas o terceras generaciones, por ejemplo, de musulmanes que están en sus países ya hace un buen tiempo y que de alguna manera tienen conflictos identitarios y que, bueno, vinculado a diversas razones, empiezan a preguntarse algunas cosas, y muchos de esos, por alguna razón o por otra, entran en el camino de la radicalización, que no es un camino que vaya a terminar el terrorismo, pero que de alguna manera lo puede conducir. Martín, tenemos que ir cerrando por aquí, pero no puedo dejar de preguntarte si en Londres extrañan a Suárez. La verdad que yo no sé si lo extrañan, pero yo desde que puse un pie aquí me han preguntado por él incansablemente. Me parece que no, me parece que ya se olvidaron un poco de Suárez, aunque estuvo súper presente, la verdad, todo el tiempo que estuve acá. A mí me daba muchísima gracia cómo los ingleses, o mis compañeros ingleses,
venían a mí, sabiendo que era uruguayo, a preguntarme qué pensaba yo de Suárez, y muchas veces en realidad venían con una pregunta que partía a partir de una valoración moral que hacían sobre cómo el tipo se comportaba adentro de un terreno de juego. Pero me parece que lo único que van a extrañar son los hinchas del Liverpool y van a extrañar sus goles. Pero acá ya hace un rato que no se habla más de Suárez después del Mundial. Bueno, Martín, que este sea el primero de varios contactos. Mirá, ya has escrito para El Observador, te tomamos casi que como una especie de corresponsal en Londres del Observador. ¿En qué lugar estás en este momento saliendo con nosotros, el contacto? ¿Me preguntás por qué medio? No, ¿en qué lugar físico estás? ¿En qué lugar físico? Sí, mira, estoy en la biblioteca de la universidad, por eso me vine a un lugar donde estoy solo en una habitación, porque no se puede hablar la biblioteca es un edificio entero, enorme, que está por fuera del perímetro de la universidad y que no se puede hablar. Entonces yo me vine a instalar acá una habitación chiquita para poder hablar y por eso a veces la señal se cortaba un poco. Pero bueno, estoy aquí terminando ya la tesis, tecleando bastante y poniendo los últimos puntos finales acá al trabajo que hice en Londres. ¿Y cuando termines pensás volver a Montevideo? Bueno, voy a estar de visita, sí, un mes ahora, en septiembre, pero después me vuelvo a ir. Me salió aproximadamente una beca para hacer un estudio de maestría, en este caso en Israel, así que voy a hacer un año más afuera del país. Bueno, muy bien. Cuando estés por Montevideo te comprometemos a venir por aquí, por la redacción de El Observador TV. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, Martín. Encantado, Jaime. Muchísimas gracias y bueno, saludos a todos por ahí.